Qué poca ternura tenemos con nosotros. Cómo nos juzgamos sin darnos cuenta. El juicio está implícito en el inconsciente. El juicio hacia uno mismo y hacia los demás. Es como no soy capaz, los demás tampoco. Yo soy imperfecta, los demás también son imperfectos. No sé si nos parece jodido, suficientemente jodido, que carguemos con lealtades familiares, que carguemos con legados transgeneracionales, que cargamos con los miedos que sentimos en el vientre de mamá, que eran de mamá, por supuesto, que cargamos con la inconsciencia de papá y de mamá, y de los abuelos que vivieron con nosotros también, de todos aquellos que nos rodearon, que cargamos con la inconsciencia de la humanidad, al igual que con nuestra propia inconsciencia infantil, que luego hemos ido alimentando y nutriendo hasta ahora. Entonces, ¿no podemos tener un poquito de ternura si fallamos? Vamos a seguir fallando hasta que no nos perdonemos. Y en eso que nos perdonamos y nos comprendemos, ahí podemos abrazarnos, podemos integrar nuestros sentimientos. Son nuestros. La lucha es interna, lo veis, ¿no? Entonces es una paradoja, pero cuanto más abracemos la sombra, más estabilizaremos nuestra vida en la sabiduría. Y la sabiduría lleva implícito la inteligencia y el amor verdadero, el amor incondicional. Pero antes tenemos que integrar nuestro miedo humano, que es la cara cruz, la cara opuesta, el extremo o la polaridad del amor humano que también conocemos. Cuando integremos estos dos, cuando haya un balance, cuando haya un equilibrio, entonces nos situamos en el punto medio. Y el punto medio, cuando estemos ahí, nos eleva, nos da un salto cuántico y nos eleva a la sabiduría y al amor. Al yo soy, que está en esta región, en esta zona de aquí. O si os gusta más, adiós. Entonces, normalmente el ser humano se mueve aquí y se pelea aquí, y se pelea con esta gran masa, con esta nube. Todos lo hacemos, todas. Yo también. Nos tenemos que dar cuenta que la lucha alimenta esa sombra. Que la lucha no nos sirve. Que esta es la herramienta de la que se sirve el ego para seguir creciendo. La lucha y la huida, como ya sabéis. Son las herramientas que utiliza el ego. Y esto crea nuestra sombra. Es una sombra que nosotros alimentamos constantemente. Porque no queremos la sombra. Y se nos olvida de una manera asombrosa, automática. Entonces tenemos que estar constantemente atentos, atentas y constantemente repitiéndonos. Abrazar el miedo, abrazar la tristeza, abrazar el enfado, abrazar los sentimientos de incomprensión, de injusticia, de soledad, de abandono.
abrazar y abrazar. Y cuando esté mal, cuando yo esté mal, cuando mi estado de ánimo esté en un 4 o en un 3 o en un 1, es cuando más me tengo que abrazar y no lo hago. Y es cuando más tengo que ponerme las manitas, ¿no?, en mi corazón y tener tanta ternura. ¿Sí? Entonces la única manera de integrar esa parte humana, sombría y oscura que todos tenemos, ese legado del pasado, es la única manera. La iluminación tiene que ver con darse cuenta de esto, con vivir conscientemente, atentamente en esto, saber que cuando yo pongo luz en esa sombra, que cuando yo abrazo mi sombra, entonces con esa energía de luz que es amor, entonces yo podré vivir en paz. No en la euforia, porque no queremos vivir en la euforia y en la alegría constante, porque eso es un extremo humano, eso no, nos aburriríamos. ¿Os imagináis? Estar siempre en la euforia sería insoportable. Sería insoportable, porque ese es el otro extremo, ¿no?, de la tristeza, ¿no?, de la tristeza y la alegría, ¿no? Pero cuando vivimos en un estado de quietud y de paz interior, eso es la felicidad. A eso aspiramos, a ese punto medio que comentaba Buda. Cuando te refieres a integrarlo, ¿significa que no va a salir ya más nunca? ¿O que cuando salga ya tenemos las herramientas para...? Va a seguir saliendo. Va a seguir saliendo. Lo siento, es una mala noticia. Pero entonces es una contradicción, ¿no? Porque dice, No, no es una contradicción. Es una paradoja lo que estoy diciendo. Va a seguir saliendo, pero conforme tú lo integras más, tú lo abrazas más, tú lo aceptas más, ese sentimiento se siente querido. El niño o la niña herida se siente querida. El sentimiento ya no está en conflicto conmigo. Yo ya no me peleo con el sentimiento. Ahora lo miro, tanto al sentimiento como a mí, los miro con ternura, porque el sentimiento soy yo también. Cuando aparece el sentimiento, la experiencia por la que estoy pasando es ese sentimiento. ¿Entendéis? Y ese sentimiento es lo que yo estoy experimentando y es lo que yo soy. Porque yo soy el momento presente. Dios y sus infinitas manifestaciones. Dios creador de todas las cosas. Entonces cuando Dios pone delante de mí ese estado de ánimo, cuando se manifiesta ese estado de ánimo, entonces Dios está poniendo delante de mí ese sentimiento para que yo lo abrace, para que yo lo acepte. Porque eso es mi momento presente. Eso es lo que estoy experimentando aquí y ahora. Si lucho con el aquí y el ahora, entonces alimento al ego. ¿Lo ves? Entonces se trata de abrazar el aquí y el ahora tal como es. Eso ya lo habéis escuchado, que sí, muchas veces. Pero se nos olvida. Estamos buscando inconscientemente todavía un estado perfecto donde yo siempre esté bien. No en paz, sino bien. Porque no tiene nada que ver estar bien con estar en paz. Porque yo puedo estar triste y estar en paz. ¿Entendéis? Yo puedo sentir una sensación, un sentimiento de tristeza y yo puedo estar en paz con ese sentimiento. Yo puedo sentir miedo y puedo estar en paz con ese miedo. Esto parece inverosímil, pero no sé si lo habéis experimentado alguna vez, pero se puede estar en paz con esos sentimientos.
Y cuando yo abrazo y estoy en paz con ese estado de ánimo, con esos sentimientos, yo entonces puedo vivir, puedo aceptar el momento presente tal como es. Y cuanto más acepte el momento presente tal como es, más en paz vivo. Entro en la paz interior. Pero eso no significa meterse dentro, ¿no? Por supuesto. Como te metas dentro estás perdida. Una cosa es sentir que tú eres el momento presente y que el sentimiento es una experiencia que tú estás experimentando en el momento presente, y otra cosa es creer que el sentimiento es algo tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que tú no puedes controlar y que además te atrapa y te mete en un boquete. Entonces ahí hacemos el sentimiento más grande que nosotros. El sentimiento entonces lo ponemos por encima de Dios. Entonces ahí nos engañamos. Y por supuesto entramos en la desconfianza divina. Ahí es cuando rechazamos a Dios. Estamos continuamente rechazando a Dios y no nos damos cuenta. ¿Y qué es Dios? Es interesante que de nuevo sepamos, cuando yo hablo de Dios, ¿qué es Dios realmente? ¿A qué nos referimos? Cuando hablamos de Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos de un espacio de potencial infinito. ¿Entendéis? No hablamos de una entidad castigadora. Hablamos de un espacio potencial. ¿Sabéis lo que estoy diciendo? Un espacio que potencialmente puede crear cualquier cosa. ¿Tú lo entiendes? Imagínate un espacio inteligente que no vemos, pero que está aquí, está en todas partes. Ese espacio es energía e información. Es como un ordenador cuántico, inmenso, un ordenador perfecto, que tiene toda la información y toda la energía suficiente para crear lo que tú quieras crear. Cuando confiamos en ese ordenador, yo confío en Dios, o en la inteligencia divina, o en la inteligencia universal. Me da igual cómo lo llaméis, que la palabra, por favor, y el concepto no nos constriña, no nos alejes de la realidad, de esto que estoy diciendo. Pero imagínate, tú sabes que ese espacio existe, es que además lo sabes, porque tiene que existir por lógica, no puede ser mentira. Es de una lógica aplastante que nosotros vivimos en un espacio, en una inteligencia universal, que encuentra un equilibrio. No sé si habéis leído alguna vez el origen, el Big Bang, la teoría del Big Bang, el origen del universo, ¿no? Bueno, los científicos saben que es tan complicado el equilibrio del universo para que exista, es tan complicado que no puede ser una casualidad. Es imposible que sea una casualidad. Los científicos saben que la inteligencia universal existe, porque tan solo que se desviara un grado, algún elemento del universo, todo desaparecería. Es como cuando hacemos pan, si tenemos panificadora. Ahora yo tengo una y estoy contento. Vamos, es mi mujer la que hace el pan. Yo estoy súper contento. Imaginaros que tenemos una panificadora magnífica, una inteligencia, un potencial. Y entonces metemos todos los elementos para hacer pan. La harina, el agua, la sal, lo que sea, ¿no? Pero se nos olvida echar una cucharadita de levadura. O echamos un poquito menos de levadura que de costumbre. El pan ya no es pan. El pan se convierte en una masa dura, potente, que no tiene esponjosidad, que no tiene... ¿Veis?
Bueno, pues el universo, tan solamente que se desvíe un mínimo grado, un mínimo elemento, desaparecería. Y ese equilibrio tiene que ver con una inteligencia. Einstein, el premio Nobel, que era un científico, ya sabéis, muy famoso, quizás es uno de los más famosos de toda la historia, decía, Dios no juega a los dados. Y lo decía él, Dios no juega a los dados. Es decir, nada es casual. Todo está milimetrado perfectamente para que este planeta y el universo estén en equilibrio y la vida siga. Jesús de Nazaret lo decía de otra manera, decía, hasta los pelos de tu cabeza serán contados. Es decir, todo está milimétricamente ajustado para conformar un equilibrio perfecto, el equilibrio de este universo. Y nosotros somos perfectos, absolutamente perfectos, pero no nos lo creemos. No nos lo creemos. Porque la sombra que hemos creado, toda la humanidad, la sombra que ha creado es tan potente que no podemos creer de nuestra perfección. Porque ese espacio inteligente, creador de todas las cosas, de un infinito potencial, ¿vale? Es un ordenador dispuesto a crear lo que tu mente individual quiera crear. Lo que tu conciencia individual quiera crear. Entonces, el Padre y yo somos uno. Como decía Jesús, porque el Padre es ese ordenador, es esa capacidad. Y nosotros somos los que creamos el programa en consonancia, en libertad con el Padre, con la capacidad. Nosotros somos, con la ayuda del Padre, el creador de todas las cosas. Imaginaros que tenemos una idea en la cabeza, un proyecto fantástico, nos vino, pero ahora no tenemos un espacio, un ordenador para desarrollar esa idea. No tenemos. Bueno, Dios es ese ordenador que nos da esa capacidad, esa energía, ¿vale? Esa posibilidad de crear y de manifestar en nuestra vida lo que nosotros queramos. Nosotros lo que estamos haciendo es crear una idea de mí mismo, de ti misma. Tú estás creando tu propia autoimagen desde que naciste. Antes no lo sabías, pero ahora sí lo sabes. Tú estás creando tu realidad dentro de un espacio inteligente que es lo que llamamos vida. Entonces, ese espacio inteligente es como la pantalla del ordenador, que es capaz de proyectar, de manifestar tu proyecto de vida, tu imagen de ti. Pero tú eres el responsable de tu creación, eres tú. Claro, sin el Padre es imposible. Sin el espacio de inteligencia, sin la vida, sería imposible manifestar. Gracias a ese espacio, gracias a la vida, gracias a ese escenario, yo puedo manifestar la realidad que estoy manifestando. Cuando la gente se pelea con Dios, creyendo que hay un Dios que es el culpable y el castigador, ¿vale?, de lo que me está pasando, no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. Cuando culpamos a alguien o culpamos a Dios de nuestras desgracias personales, estamos entrando en la trampa, en el gran boquete. No sé si sois conscientes justo ahora de esto que estoy diciendo. Y esto se nos olvida, pero la buena noticia es que tenemos un potencial inmenso, porque yo y mi Padre somos uno.
Y toda la energía de Dios es mi propia energía. Basta que yo salga de aquí, basta que yo abrace esto para que yo ascienda a la vibración del supraconsciente. Porque fijaros, normalmente el ser humano vive aquí. Está dominado por un maestro que llamamos ego, que le tenemos idolatría sin darnos cuenta. Estamos peleándonos con el ego constantemente, con mi propio ego, pero al pelearme con él, yo me estoy postrando, siendo leal, porque estoy utilizando la lucha, que es la herramienta que él nos brinda para crear la realidad. Entonces, con la lucha, o con la huida, con la evitación, yo estoy creando también mi realidad, pero la estoy creando aquí, en la sombra. Entonces, a veces, Dios me da un destello de luz. A través de una película, a través de un terapeuta, a través de una amiga, a través de la meditación, y me da un destello de luz. Y me doy cuenta. Pero me dura poco. Si no soy constante, me dura poco. Y entonces, ese intento del supraconsciente, o de Dios, o de esa inteligencia, se queda en nada. Porque conforme baja, conforme me llega, me olvido. Porque no llego a creérmelo. Porque llevo viviendo aquí muchos años, generaciones y generaciones viviendo aquí. Mi familia de origen, toda la humanidad, la mayoría, en esta frecuencia, es la frecuencia de este planeta. Es la que impera. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 2, 1. Esto. Pero Dios sigue haciendo el intento. Y Dios es tu propia conciencia. Cuando meditas, cuando venimos a alguna sesión o simplemente en alguna puesta de sol, podemos sentir esa energía, podemos sentir esa gracia. Podemos sentir en algún momento, en la naturaleza, en algún paraje, sentimos una tranquilidad profunda, algo que raramente sentimos. Y lo que estamos sintiendo es la llamada de Dios, la llamada de nuestro Padre o la llamada de la inteligencia universal. La llamada de lo que somos realmente, como una nota de atención. Pero dura poco porque nos olvidamos y no nos creemos, no nos lo creemos. Y entonces lo que hace la mente es que cree que ese paraje, que a lo mejor ese maestro o ese curso al que fui o esa pareja, la pasión del enamoramiento al principio, es el motivo de la felicidad profunda que he sentido en ese momento. Pero ni el paisaje, ni la puesta de sol, ni esa persona, ni nadie te puede dar eso. Eso ha sido un destello de tu propia inteligencia, de tu propia sabiduría, de tu propia inteligencia universal, de tu divinidad. Pero raramente nos damos cuenta de eso. Lo pasamos por alto, nos olvidamos y de nuevo entramos en la rutina diaria de la sombra, donde soy un maestro ya con estas espadas de la lucha y de la huida. Y Dios nos da otras herramientas diferentes que tenemos que empezar a aprender a utilizarlas más y más. La fe es creer sí o sí, es tener la certeza diariamente de que yo soy esto. De que si no siento que soy esto es porque estoy aquí metido en esta nube, en esta prisión invisible, que son las creencias negativas. Porque la imagen que yo estoy creando simplemente es una creación
de mi inconsciente en base a las creencias que tengo de mí. ¿Qué me cuento sin darme cuenta? Hoy estoy fatal. Estoy horrorosa. A ver si voy a la peluquería. O no tengo remedio. Soy carajota. Soy tonto. No soy capaz. Utilizo el yo soy, pero en la sombra. Porque el yo soy es el creador. Cuando yo soy, cuando yo me siento, y lo siento, ¿vale? Siento que no valgo, eso es lo que se manifiesta en mi vida. Cuando yo me siento torpe, yo atraigo situaciones que me hagan corroborar, que me corroboren y me confirmen que soy torpe. Cuando yo me siento fea, evidentemente, ¿vale? Lo que voy a sentir de fuera es que me van a mirar y yo misma me voy a contar que de alguna manera me ven fea los demás. Cuando yo no me siento válida, cuando yo me siento incapaz, de alguna manera voy a manifestar estas realidades en mi vida. No voy a ser capaz de prosperar, de tener éxito en ningún ámbito o en el ámbito que sea. Porque yo soy, y a partir de ese yo soy, yo manifiesto la realidad. En el sentir manifiesto la realidad. Porque cuando yo me siento poderoso, yo manifiesto ese poder. Y lo manifiesto fuera. O sea que somos el fruto de nuestras conversaciones. Totalmente, de nuestras conversaciones internas. Somos el fruto de lo que pensamos y sentimos, de nuestras creencias inconscientes. Estamos manifestando fuera nuestra realidad interna. Por eso sería bueno que miráramos hacia adentro todos los días para intentar ver claramente qué es lo que yo me cuento a diario, qué siento. Solamente tenemos que tener una conversación con una amiga o un amigo que esté en una frecuencia normal, en una frecuencia vibratoria normal, de las normales. Cuando digo normal me refiero en la frecuencia tipo de este planeta, 3, 2, 3, 4, para que en el curso de 40 minutos de tomarnos un café con ese amigo, hemos juzgado como 10 veces, hemos culpado, hemos dicho, nos hemos criticado a nosotros y a los demás, sin darnos cuenta. Y ahí, en ese decreto que yo afirmo sin darme cuenta casi diariamente, en ese decreto, en esa sentencia que yo afirmo a través de la palabra, yo voy creando mi realidad. En las Sagradas Escrituras hay un dicho, que dice, la palabra o te hace vivir o te hace morir. El poder de la palabra. No tenemos la suficiente atención para estar muy pendiente de lo que decimos. Por supuesto, menos de lo que sentimos. Entonces, el secreto, realmente el secreto del éxito en la vida es lo que yo me cuento, lo que yo siento. Ese es el auténtico secreto. ¿Qué me digo yo cada día? ¿Qué me cuento y qué siento yo? ¿Qué imagen tengo de mí? Porque yo sin darme cuenta estoy utilizando a Dios para crear mi vida. Y luego culpo a Dios. Porque recuerdo que Dios no es una entidad que castigue. Recuerdo que Dios es un campo de energía potencial. Entonces yo utilizo esa energía para crear mi realidad, la realidad que yo quiero crear. Pero luego culpo a Dios, culpo a otro y me cuento que el otro tiene la culpa. ¿Veis? Entonces una herramienta que tenemos que utilizar es la fe en Dios.
Es la fe en ese campo. Ese campo existe. Estoy sumergido en ese campo. Y ese campo es dador de realidad. Es un potencial infinito. Entonces la otra herramienta que Dios nos ofrece es la aceptación, la integración. Pero lo primero que tenemos que integrar y aceptar es todo esto. Porque paradójicamente cuando empiezo a integrar y aceptar, esto pierde fuerza. Porque estoy utilizando las herramientas que Dios me proporciona. Pero si sigo utilizando las herramientas que me proporciona el ego o el diablo, entonces sigo alimentando sin darme cuenta, sigo utilizando la espada, la lucha, la huida. Pero si utilizo la fe, la confianza en Dios, en mí mismo, en mí misma, en mi potencial y en mi poder, si sigo utilizando la aceptación y la integración, entonces estoy utilizando las herramientas, los elementos que el supraconsciente, que Dios me proporciona. Y entonces se produce algo maravilloso, que poco a poco voy subiendo de vibración, porque esto es un imán, al igual que esto. Esto es un imán y esto es otro imán. Y nosotros tenemos el potencial de manejar ese imán. Cuando nosotros somos conscientes de que podemos atraer a nuestra vida lo que queramos atraer y sabemos cómo atraerlo, nos ponemos cada día a trabajar en ello. Entonces, utilizamos el poder del imán para atraer a nuestra vida aquello que realmente nosotros vamos creando. Con nuestra mente, con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Sentir es la clave. Y entonces lo único que me tengo que preguntar es, ¿cómo me siento yo? ¿Qué me digo? ¿Qué soy? ¿Qué siento que soy? ¿Tengo fuerza? ¿De verdad me creo que tengo fuerza? ¿La fuerza de Dios? ¿De verdad me lo creo? ¿O sigo diciéndome que no tengo remedio? Que ni siquiera me lo tengo que decir, que solamente con que lo sienta. Pero al menos si lo siento, por lo menos estate atenta a no sentenciarlo cada día en las conversaciones a través de la palabra. Porque con una charla, ya digo que con una charla de un ratito con una amiga, me puedo anular como 20 veces, sin darme cuenta. Uy, hija, yo es que no puedo. Yo es que no sé, soy muy torpe para esto. Yo el móvil es que lo manejo fatal. Pero el asunto no es que lo diga, es que lo siento además, es que me lo creo. Y bueno, a mí por lo menos lo del móvil no me interesa nada, porque ya le pregunto a Mina si tengo alguna duda, que ella es una especialista. O a mi hijo o a mi hija, ¿no? A mí no me interesa eso, porque eso es banal. A mí qué más me da ser un especialista en el móvil. Sentir que manejo perfectamente las herramientas tecnológicas, no me interesan. Pero sentir cómo me siento yo en otros ámbitos, en otros aspectos de mi vida. ¿Qué me cuento? Porque en el yo soy y puntos suspensivos está la clave. Porque yo siempre soy. ¿Veis? Yo siempre soy. Yo soy. ¿Pero qué soy? ¿Veis? Los maestros orientales, también los discípulos occidentales que fueron en su día a la India sobre todo, manejaban el yo soy. ¿Quién soy yo? Yo soy. Y el yo soy es la clave para crear el éxito en tu vida. Pero el yo soy es el imán que atrae lo que tú quieras atraer. Yo soy, pero ¿qué soy? ¿Qué me cuento yo que soy? ¿Entendéis?
Yo soy incapaz. Yo no soy válida. Yo soy torpe. Si me cuento eso, no voy a salir de ahí. La autoimagen que tengo de mí va a crear la realidad manifestada. No sé si lo veis. Y entonces encima me peleo conmigo. Encima me estoy peleando conmigo, ¿veis? Pero yo sigo contándome lo mismo de siempre. Sigo creyéndome esas mismas creencias de siempre. Esas creencias que a lo mejor son del bisabuelo, de la mamá que sentí cuando yo estaba en su barriga, de lo que me dijeron o interpreté cuando era pequeña, en fin. Es hora de borrar ese programa mental y empezar a crear uno nuevo, porque tenemos el ordenador, lo tenemos la energía, la capacidad. Lo único que tenemos es que ponernos a llevar a cabo nuestro proyecto de vida, ¿entendéis? Y el ego es perezoso de por sí. Una de las herramientas que utiliza también el ego maravillosamente es la pereza. La pereza. Somos perezosos para alcanzar a Dios. Pero tenemos la capacidad. Dios es libertad. Dios es libertad. Nos concede el libre albedrío para dejarnos que nosotros construyamos nuestra realidad. Y de alguna manera lo estamos haciendo desde siempre sin darnos cuenta. ¿Podemos construir una nueva realidad? Ya la estamos construyendo. Yo estoy convencido de que ya estamos construyendo una nueva realidad. Pregúntate, ya tú no eres la misma que cuando empezaste. Algo ha cambiado. Algo ha cambiado. Quizás estés en un momento sombrío, porque a veces pasa. Entramos en duda, en la desconfianza. El ego intenta, la nube intenta, la sombra intenta. Pone todo para que tú te mantengas ahí. A veces te atrapa y a veces te mete en el boquete, te mete en la sombra. Como le llama Eckhart Tolle, el cuerpo dolor emocional, que es como un nubarrón oscuro que te atrapa. Y ahí es donde te metes. Cuando aparece el cuerpo dolor, esa nube negra, te metes dentro de ella y ahí ya, ahí es complicado porque estás descompuesta o descompuesto. Ahí es complicado. Pero ya tienes la suficiente luz para saber lo que pasa, para saber cómo pasa y de qué manera pasa. ¿Tú querías algo? Sí, es que me conecta un ejemplo práctico de la vida cotidiana en cuanto a aceptación, integración. No sé si le pasará a mis compañeros, pero a lo mejor yo soy la única víctima. Y entonces me meto en ese papel sin darme cuenta. Y cuando tú dices que la única forma de debilitar a esa sombra, en este caso sería el victimismo, es aceptarlo e integrarlo Sin creértelo. En que yo, por ejemplo, sin darme cuenta, me haya metido en el papel de víctima, porque algo no me ha salido como yo quiero y ya entro y pobre de mí, nunca voy a conseguir. Cuando te des cuenta, porque va a haber un momento de luz, va a haber un momento donde te des cuenta, hostia, ya me he metido en el victimismo. Cuando te des cuenta, salte. ¿Cómo me salgo? Dándome cuenta. Cambiando mi conversación. Dándome cuenta, me paro, me siento. ¿Qué estoy haciendo? Eso es. Me metí en el boquete, no me di cuenta, me metí, no pasa nada, ahora estoy en la luz, ahora me doy cuenta. Estaba en ese discurso, en esa narrativa, ahora me doy cuenta. Ahora he salido por un momento, si puedo, cierro los ojos, respiro, medito un poquito, dándome cuenta de que por un momento me perdí, no pasa nada, simplemente el pensamiento me atrapó. Ahora salgo, ahora respiro, confío.
Y para que fortalezcamos el músculo del darnos cuenta, tenemos que fortalecer el músculo de la atención. Por eso son tan pesados los que enseñan esto. Porque si entrenamos en atención, difícilmente estaremos mucho tiempo ahí. Estaremos muy poquito, porque nos daremos cuenta. La atención es como si fuera un músculo. Si no desarrollamos el músculo de la atención, no tenemos ninguna atención y estaremos dispersos. En la dispersión nos perdemos la fuerza, el poder y el potencial. La atención es lo que nos va a habilitar, por un lado, para no tener ese tipo de creencias negativas o salten menos, ¿vale? Para no llevarme ahí mucho tiempo, y por otro lado, es lo que nos va a elevar en frecuencia vibratoria, la propia atención. Yo te digo por mi experiencia, y cuando estás atento, es como que te adelantas y tú dices, uy, ahora es cuando vendría esa sensación que a mí me causa, porque es como que el argumento te lo ve venir. Ya te conoces, ya sabes cómo se va a ir dándole la vuelta. Entonces es como que lo estás viendo y es lo que es, ya no caes a la piscina de hielo, sino que te conoces y ya sabes, uy, que ahora me pasaría esto. Pero llega un momento en que esa tensión lo ves venir, ¿no? Que como que te pilla con los pies más... Y que mientras más practique, más atención preste, ahí ya no me tengo que terminar metiendo en el boquete. Claro, muchas veces en otro tiempo a lo mejor me hubiese pasado esto, pero ya no. Entonces es eso. No caer en la trampa. Sí, puedes elegir tener entre dos actitudes, entre la que siempre haces y la nueva que quieres probar, que a lo mejor no caes en rodearlo. Os voy a explicar a nivel fisiológico qué pasa con esto de la atención o la dispersión. Fijaros, hay un estudio ahora en Norteamérica donde hay casi un 15% de los niños son hiperactivos. Esto es tremendo. Casi un 15% son hiperactivos, ¿eh? Hay una adicción tremenda a la tecnología, a los portátiles, a los móviles, ¿vale? Se cree que en Estados Unidos, hay un estudio hecho, cada niño, cada adolescente, tiene alrededor de 100 mensajes de WhatsApp como mínimo al día. 100 mensajes de WhatsApp en Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos van avanzados en todo con respecto a nosotros, en todo, hasta en la neurosis. Eso es, y como promedio, al cabo del mes, intervenimos como en mil conversaciones, tenemos como 1000 mensajes al mes de WhatsApp, de Facebook, de Instagram y todo eso. Eso es muy dañino. Realmente hay una auténtica adicción a las redes sociales y a los móviles y demás, ¿no? Y eso va a causar muchos problemas y ya lo está causando. Vale, cuando nuestra atención está muy dispersa, es decir, si vamos por la calle y nuestra atención vaga de un lado a otro, o simplemente estamos en nuestra cabeza dándole vueltas, se le llama, por ejemplo, la mente que divaga o la mente errante, que es esa mente que va de un lado a otro, ¿vale? Eso tiene que ver a nivel fisiológico con el núcleo central medial del cerebro, de la corteza frontal, ¿vale? La corteza frontal es la parte más moderna de nuestro cerebro, es esta parte, ¿vale? Entonces, esta parte tiene alrededor de 10.000 años de desarrollo. Esta parte es como un recién nacido, porque más allá de la corteza prefrontal está nuestro cerebro más antiguo, el cerebelo, las amígdalas, hay una por cada hemisferio, ese cerebro emocional que tiene 10 millones de años. Entonces, 10.000 años en relación a 10 millones de años, pues imaginaros, ¿no? Es como un bebé que está creciendo, que está apareciendo ahora, un poco débil, y con un hombre ya adulto con mucha fuerza de 10 millones de años, ¿no? Entonces, a nivel fisiológico,
cuando nuestra mente divaga, se mantiene en el núcleo central medial, que es la parte media de la corteza prefrontal, ¿vale? Que es una mente que divaga, una mente errante. Si nos mantenemos mucho tiempo ahí, que es lo normal en el ser humano, entonces se atrofia la lateralidad de nuestro hemisferio izquierdo, el hemisferio izquierdo de la corteza prefrontal, esta parte de aquí, esta parte de nuestra corteza prefrontal se va atrofiando, o sea, no coge fuerza, ¿vale? Pierde toda su capacidad. Aquí es donde vivimos en el aquí y en el ahora, en esta parte. Esta parte, cuando la ejercitamos, cuando mantenemos la atención consciente aquí y ahora, esta parte nos habilita a estar aquí, a vivir atentos aquí, que aquí es, digo aquí y ahora, sea aquí en esta sala o sea en cualquier momento de tu vida, porque aquí y ahora es donde se desarrolla la vida. Aquí tenemos conciencia de vivir. Estamos en contacto con el presente y con la vida, que está transcurriendo siempre aquí y ahora. Pero si ese músculo se atrofia, si no se desarrolla, si no evoluciona, si esa parte del cerebro no se ejercita, nosotros vamos a estar en la mente errante, vamos a ser estamos como presos de ese núcleo central medial, ¿vale? Y también, sobre todo, del cerebro más antiguo, del cerebro emocional. Entonces, o bien pasamos de estar distraídos, imaginando, pensando cosas banales que no causan daño, o bien cuando se activa el cerebro emocional, el cerebro más ancestral, la amígdala, cuando se activa entramos en la sombra, entramos en las creencias negativas, entramos en los sentimientos y en los miedos más ancestrales. Y entonces, como esta parte no la hemos ejercitado, no tenemos músculo, difícil será salir de la descomposición. Entonces, la meditación y la práctica de la atención consciente o de la plena atención, mindfulness, te habilita para ir al gimnasio todos los días y desarrollar el músculo de la atención. Es decir, la parte izquierda de nuestra corteza prefrontal la desarrollamos hasta un punto que cuando, primero, la mente errante ya no vaga tanto, hay muchísimos menos pensamientos porque vivimos aquí y ahora y ponemos la energía aquí y ahora, tenemos esa capacidad, y cuando salta el cerebro emocional, como tenemos ese músculo, como tenemos esa capacidad ya desarrollada, el cerebro emocional pierde fuerza. Por eso yo soy tan pesado con la práctica de la atención y de la meditación diaria, porque si no es muy difícil. Porque además de la sabiduría, de la comprensión, de las enseñanzas, tenemos que ejercitar la atención. La atención es la herramienta, es la espada del amor. La atención es lo que nos va a llevar a Dios directamente. Por un lado tenemos la fe y la aceptación, pero si no utilizamos la atención, vamos a poner aquí. Si no utilizamos la atención, vamos a ser como ese atleta que va a un mundial o que va a una prueba local y no ha entrenado. O quedamos los últimos o ni siquiera llegamos. Todos los que vais al gimnasio sabéis que cuanto más entrenáis, más preparados estáis, más músculo tenéis. Todos sabéis lo que hacéis running o camináis, sabéis de la importancia del caminar, de ejercitar poco a poco el ejercicio físico y todo lo que nos da. Vamos desarrollando ciertas capacidades con lo que es la gimnasia,
por lo que es la preparación física. De la misma manera, nosotros, si hacemos meditación y practicamos la atención consciente día a día, es como si fuéramos al gimnasio, lo he dicho muchas veces, ¿vale? Además es un gimnasio que es gratuito, no tenemos que pagar, es en casa, no tenemos ni que movernos. O bien eso, o bien aprovechar cada momento del día, ya sea que estemos caminando o en el trabajo, para seguir practicando la atención. Es decir, llevamos el gimnasio siempre a cuesta, lo llevamos con nosotros, no está en un espacio determinado. Entonces, a través de la atención y utilizando la fe y la aceptación, es como poco a poco nos situamos aquí, en el supraconsciente, que es el terreno de Dios.